Muy buenos días, un gusto saludarles, deseándoles que esta mañana sea de éxito y bendición para cada uno. Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar con el trabajo de la semana. Ya de hecho lo tienen ustedes asignado como tal, ¿verdad? En plataforma. Y vamos a ver pues algunos datos importantes de cómo Guatemala se fue desarrollando, de cómo en algún momento Guatemala tenía una presencia económica superior a la de los Estados Unidos y pues lógicamente, ¿verdad? De otros países. Es importante también observar, ¿verdad? Que no siempre han sido cuestiones malas y negativas dentro de la sociedad, sino también, ¿verdad? Hubieron algunos eventos y procesos que han favorecido. Lamentablemente, pues siempre, ¿verdad? Existe una situación en cuanto a la malversación de fondos, alguna situación en cuanto a la corrupción, ¿verdad? Siempre les he mencionado que la corrupción es una especie de enfermedad y de plaga que ha penetrado, ¿verdad?, dentro del ser humano y la sociedad y que lamentablemente pues no ha podido ser exterminada, más sin embargo, pues también tenemos que destacar cuestiones muy buenas dentro de lo que la sociedad ha acontecido como tal. Para ello hablamos, dice Guatemala entre siglos, los gobiernos cafetaleros. No solamente el café, sino hubieron otros elementos productivos que han beneficiado al país como tal. Pero para ello, ¿verdad? Vamos a hablar entonces acerca de algunos. Dice que durante el siglo XIX sobresalió en Guatemala los esfuerzos del desarrollo de la región de las Verapaces e Izabal. Si nosotros recordamos, ¿verdad? La ubicación geopolítica como tal de Guatemala, aparece Petén, ¿verdad? Y abajo está las Verapaces Alta y Baja Verapaz y a un lado, ¿verdad? Está Izabal como tal. El objetivo era crear un centro de actividades agrícolas, industriales y comerciales con el fin de generar fuentes de trabajo y elevar el nivel de vida de la población como tal. En la década de 1830, la compañía inglesa, óigase bien, fue la compañía, una de las compañías, ¿verdad? Inglesa, Eastern Coats, dice, of Central Americana Comercial de Agricultura, ¿verdad? La compañía recibió, dice, con la concesión del proyecto. Cuando nosotros hablamos de concesiones, son los permisos, ¿verdad? Que la ley otorga a las empresas extranjeras para poder trabajar dentro de un territorio, lógicamente, que no es el suyo, ¿verdad? Entonces dice, lo cual inició la llegada de inmigrantes ingleses. Sin embargo, el proyecto fracasó y fue asumido por la compañía belga, es decir, de Bélgica, de colonización, que tampoco tuvo éxito, pero promovió la llegada de los primeros inmigrantes alemanes. Perdón. Entonces, desde ahí, ¿verdad? Vemos en este caso cómo algunos elementos se empiezan a manifestar. Ya hablamos entonces del inicio, con la invasión española, ¿verdad? De la entrada de los que fueron las personas mulatas. Ahora conocemos cómo se instauraron aquí ciertos belgas y cómo se instauraron ciertos alemanes acá. Nos cuenta entonces la historia que después de la llegada al poder en 1844, el conservador Rafael Carrera favoreció las relaciones con Inglaterra y la llegada de los ingleses, quienes dominaron el comercio del país a finales del siglo XIX. Después de la muerte de Rafael Carrera, que se da en 1875, los gobiernos conservadores entraron en declive. Y esa situación, ¿verdad? Era lo que yo les decía, la pugna y la balanza, ¿verdad? Bueno, están los conservadores, no, mejor los de liberales, no, ¿verdad? Mejor los conservadores. En este caso, cada uno de los grupos pues siempre va a beneficiar y favorecer a ciertos grupos y eso lo puedes observar hoy en día. Máxime en este proceso de elecciones, ¿verdad? Todo el mundo empieza a decir cosas malas de un grupo y otro de otro grupo, atacándose, ¿verdad? Pero ninguno dice lo bueno que se ha establecido, o mejor dicho, igual lo que no han hecho como tal. De acá, de esta idea, partimos nosotros entonces que empezaron ya a manifestarse entonces la presencia de países extranjeros, ya dijimos, ¿verdad? De Bélgica, de Alemania,
y que en algún momento, como no tuvo una estabilidad económica, sino al contrario, ¿verdad? Nos habla entonces de un declive. Aparece también lo que produce la reforma liberal en 1871, la cual trajo al poder a Miguel García Granados. Luego de él aparece Justo Rufino Barrios y cuando vimos la clase anterior a Justo Rufino Barrios, ¿verdad? El término del reformador o del libertador. Estos gobiernos liberales introdujeron grandes cambios en el sector agrícola. Definitivamente, en Guatemala, el mayor potencial que siempre ha tenido son los minerales como el oro, la plata y otros. Y seguido de ello, establecer netamente la agricultura entre el maíz, el cacao, el cardamomo, el algodón, lo que es el banano como tal, como elementos primordiales agrícolas que se explotaron en algún momento. Entonces viene y se establece que Justo Rufino Barrios, ¿verdad? Con esta reforma liberal estableció una especie de trabajo forzoso a través de sistemas abusivos como el reglamento de jornaleros. Está, en este reglamento de jornaleros hay mandamientos, habilitaciones, el colonato, la ley contra la vagancia y los injustos y sistemas de pago en fincas. Se expropiaron tierras y se destruyeron muchas de estas perdón, se destinaron o se distribuyeron, ¿verdad? De estas a manos privilegiadas. Con esta fase de cada uno de los elementos vamos a hablarlos en este momento así esporádico, solo la idea principal y después vamos a desarrollar cada uno de ellos. Primero, aparece un trabajo forzoso. El trabajo forzoso se establece porque en algún momento vamos a entender que las personas pues no van a querer trabajar por un sueldo, dejemos mínimo, sino una miseria de sueldo trabajando como esclavos, si bien es cierto, ya no eran esclavos, pero de todas maneras tenían que estar bajo el sometimiento de un capataz como tal. En este caso, este capataz lo que hacía, ¿verdad? Es que tenía que establecer cuánto tiempo iban a trabajar. Se les iba a ofrecer un salario, pero el salario no cubría las necesidades y tampoco en un momento determinado era justo. Entonces, por eso era forzoso. O sea, no podíamos decir que no iban a trabajar aunque no quisieran, porque el salario no era bueno y tenían que trabajar sí o sí. Luego tenemos los reglamentos de jornaleros. Cuando se establece el trabajo forzoso, todo el mundo a trabajar, le guste o no. Pero el establecimiento de jornaleros era que si usted estaba, por ejemplo, se me ocurre para los que somos de Quetzaltenango, se puedan ubicar más fácil. Si en Quetzaltenango, que está acá está, por ejemplo, Cantel, está San Juan Ostuncalco, están los Llanos del Pinal, está San Mateo, suponiendo que cada uno está en estas fincas donde están trabajando, pero los de San Juan Ostuncalco, ¿verdad? Sobran muchas personas. Ah, pero en Sololá faltaba. Entonces, el fin de los jornaleros era que agarraban a 100 personas de San Juan, como ya estaba todo ocupado o todo cubierto, entonces agarraban a estas 100 personas y les decían, bueno, se van a ir a trabajar a Sololá, les vamos a pagar, y por eso es el reglamento de jornaleros, porque se establece que sí o sí tienen que ir y que les van a pagar un supuesto sueldo. Y los enviaban entonces a Sololá a trabajar, a cultivar, a sembrar, a recoger café, cualquier situación que tuvieran que desarrollar como tal. Eso era un reglamento. Y los mandamientos establecían que tenía que estar bajo los estatutos como tal del capataz, en este caso el colono, es decir, aquel que estuviera a cargo como jefe, como un gerente, porque no es dueño, sino solo estaba a cargo, ¿verdad?, del territorio y por lo tanto él es el que determinaba, ¿verdad? En este caso, los mandamientos que podían desarrollarse. Para las habilitaciones,
vamos a entender que en algún momento les dije, ¿verdad? Em, bueno, hay una iglesia X, ¿verdad? Y esa iglesia tiene 20 cuerdas de terreno, pero como esas pertenecen a la iglesia, pero la iglesia no las está utilizando, no las siembra, no están construyendo absolutamente nada, está sin hacer nada, se expropiaba y se habilitaba, ¿verdad?, para otra persona, para que pudieran cultivar o emplearla para otras situaciones. La siguiente, el colonato, les decía al inicio. Un colonato se establecía que le daban a una persona cierta cantidad de terrenos y de personas para que los gobernara, como una especie de alcalde, si usted lo quiere ver. Y entonces esa persona regía ese territorio y tenía que resolver cualquier conflicto, cualquier situación o establecer lo que hablamos anteriormente, un trabajo forzoso, establecer un reglamento jornaleros, tener los mandamientos, las habilitaciones como tal. Y eso era lo que se establecía. La ley de la ley contra la vagancia y los injustos sistemas en el pago de fincas, pues comienzan, ¿verdad? Con esta parte de lo que era algo forzoso, establecido, obligatorio. Entonces se tenía aquella persona que estuviera apta para trabajar, no importando la edad, que estuviera apta para trabajar. Llámese, por ejemplo, un joven, un niño que no está estudiando, que no hace ninguna actividad, tenía que trabajar de forma obligatoria porque era forzado. De lo contrario, si no trabajaba, no estudiaba, no hacía absolutamente nada, lo enviaban al ejército, ¿verdad? Porque no podía haber nadie sin hacer absolutamente nada. Siempre tenía que existir una actividad para las personas. Hoy en día yo siempre le hago la mención a los estudiantes, marcándolo como los mentados ninis, ¿verdad? No trabajan, ni estudian, ni hacen nada. Si esa ley estuviera en vigencia, ¿verdad? ¿Cuántos estuvieran presos? ¿Cuántos estuvieran recluidos en el ejército? ¿Cuántos estuvieran en algún momento, ¿verdad? Trabajando como jornaleros sí o sí. Porque en este caso, ¿verdad? Vuelvo a insistir, ¿verdad? Que era una ley específica en contra de la vagancia. Persona que miraban en la calle, es horario de escuela ahorita, ¿verdad? Pero miren, ese jovencito no está haciendo nada, vámonos, ¿verdad? Se va para el ejército. No era si quería, se lo llevaban de forma obligatoria. Era una ley establecida. En esta fase, para hacer también, en este caso, ¿verdad? La mención, pues en cierta forma hubo mucha producción. La única situación fue el medio, ¿verdad? Empleado para poderlo desarrollar. Entonces, dice, no era un pago justo definitivamente. Les dije en algún momento, posiblemente le ofrecían, ¿verdad? 100 quetzales y al final de la jornada del mes trabajado de los 3 meses le daban 25 quetzales, ¿verdad? Y eso era todo. Entonces ahí era, ¿verdad? La injusticia que se desarrolla. Se expropiaron tierras y se distribuyeron, ¿verdad? Muchas de estas en manos, dice, privilegiadas. Es decir, aquellas personas que iban a tener siempre el poder. Por eso es que usted ha escuchado de ciertas familias, ¿verdad? Dentro de la sociedad que son adineradas. ¿Por qué? Porque se quedaron, ¿verdad? Con todas estas tierras que en un momento fueron expropiadas. El declive de la cochinilla como un monocultivo agroexportador, es decir, como un único cultivo que se exportaba, debido a la invención de los colorantes sintéticos, ¿verdad? Promovió que este cultivo, pues definitivamente decayera. Hoy en día nosotros sabemos, ¿verdad? Que un café, pues tiene un proceso definitivamente, se siembra, se cuida, se cultiva, se cosecha, después lleva un proceso de secado, un proceso de transformación en el cual usted hoy en día, ¿verdad? Ya ni siquiera utiliza ese tipo de café hervido, sino usted utiliza, ¿verdad? El café instantáneo, agarra su agüita, le echa azúcar, le echa el café y se acabó. No hay más proceso. Ahí vemos, ¿verdad? Que esos cambios pues vienen a generar ciertos problemas.
Dice, Barrios impulsó su producción masiva y para finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el café ya era la base de la economía de Guatemala. El café se cultivó en Quetzaltenango. Oigan, esta zona, ¿verdad? De Quetzaltenango, pues era una zona netamente cafetalera. San Marcos, Escuintla, Zacatepeque, Santa Rosa, Sololá y Alta Paz. Aquí nos muestra como tal entonces cuáles eran las regiones que destacaban por la producción de café. Con muchas tierras disponibles se incentivó la colonización y los alemanes aprovecharon con gran interés esta apertura. Se estableció principalmente en las Verapaces por su clima templado y las tierras altamente fértiles. Así los alemanes adquirieron, ¿verdad?, grandes propiedades e hicieron cuantiosas inversiones en estos sectores. Ya no vamos a hablar únicamente del café, sino también vamos a hablar de otras áreas que ellos invirtieron como tal. Nos habla también de la construcción de carreteras, de líneas férreas, gracias a los alemanes, ¿verdad? Ya se estableció esa parte, ¿verdad?, del ferrocarril y algunas plantas hidroeléctricas. Vuelvo a insistir en esa parte. Si bien es cierto, todo ha sido bajo un sometimiento, pero siempre ha habido, ¿verdad?, un avance y una evolución en aquel entonces. Se estima que a partir de 1880, el comercio exterior de Guatemala, que había controlado por Inglaterra, empezaba a ser dominado por Alemania. Y ahí ya cambia, ¿verdad? Entonces, hablamos al inicio de Inglaterra, después hablamos de los belgas, que fue muy poca la presencia de ellos, hablamos de los alemanes, pero luego concluimos con una presencia estadounidense. Y como siempre, ¿verdad? La presencia de los Estados Unidos generó una situación distinta, un fenómeno que se consolida hasta 1900. La colonización alemana fue de las más significativas para el país. Su influencia creció enormemente, no solo por la cantidad de migrantes, sino también, ¿verdad?, por su participación en casi todos los sectores de la economía. Es decir, sí hubo una inversión económica también por parte de ellos, incluido el sistema financiero. Según el censo de 1897, dice, más de tercera parte del departamento de Alta Verapaz era propiedad de tan solo 150 alemanes. Ese territorio, ¿verdad? Solo 150 eran, ¿verdad?, de todo ese territorio. Actualmente dice la diáspora alemana de Guatemala, que ronda entre 5.000 individuos, se consideraba ya la mayor en Centroamérica. Y aquí es, verdad, donde nosotros empezamos a desarrollar esos aspectos que se tuvieron dentro de ese periodo. Pero en algún momento hemos mencionado ya, ¿verdad?, las guerras a nivel mundial y vamos a centrarnos en ella en base a como territorio. Desde entonces, los gobiernos liberales a finales del siglo XIX y del siglo XX dependían económicamente del café. Esta dependencia ilustra la fragilidad de la economía de la época, ya que cualquier evento que afectara a este monocultivo agroexportador afectaba prácticamente a toda la economía del país en forma generalizada. Esta falta de diversificación, es decir, no habían otros cultivos, primero fue la cochinilla, pum, se vino, ¿verdad? Ahora es el café, otra vez, ¿verdad? Un declive. No hay, como decía, bueno, no hay cochinilla, pero hay café, no hay café, pero hay cardamomo, no hay cardamomo, pero hay cacao, no hay cacao, pero hay maíz, no hay maíz, pero hay otra cosecha, ¿verdad? O sea, son diversas. Acá no, solo había una en la cual se basaba ese desarrollo. La falta de la diversificación, es decir, la variedad, surgió afectando después del café, pasa a otros monocultivos como el banano y la caña de azúcar. Esta fragilidad fue visible durante el fenómeno de la Primera Guerra Mundial y
al igual que otros países sufrieron esa gran depresión económica, pues lógicamente nosotros como somos dependientes de otros también, ¿verdad? Se vieron afectados. Acá dice, durante la Primera Guerra Mundial, la situación de los alemanes cambió profundamente. Guatemala se declaró neutral, es decir, no tuvo por un cierto periodo, ¿verdad? Ningún favoritismo. Ya habíamos hablado de la Guerra Mundial, de cómo surge. Pero la creciente influencia, óigase muy bien, de los Estados Unidos llevó al rompimiento de las relaciones diplomáticas con Alemania. Y nosotros sabemos que al inicio, ¿verdad? Surge entonces la guerra mundial entre Rusia, los alemanes, se empiezan a dividirse los bandos, pero los Estados Unidos se empieza a influenciar, ¿verdad? Sobre un grupo. Posteriormente, Guatemala le declara la guerra y el gobierno interviene en las empresas y las fincas alemanas, ¿verdad? Se retiran. La inversión se prolongó hasta 1919, pero la devolución de las tierras se llevó a cabo hasta 1921, después de que entrara Cabrera y este Roca. A pesar de esas devoluciones de las fincas y las empresas, la producción y comercio del café no recuperó la influencia y la posición que tenía antes de la guerra. ¿Y por qué situación? Porque vamos a entender que ya no tenía un financiamiento económico de poder continuar, ¿verdad? Y como se rompieron esas relaciones, definitivamente ellos se fueron y dejaron sin nada, ¿verdad? Como tal, a estas empresas. El mismo escenario se produce durante la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la admiración y simpatía que Jorge Ubico mostraba hacia el gobierno nazi de Alemania, óigase muy bien, y el gobierno autoritario de Mussolini en Italia. En este caso, como en la Primera Guerra Mundial, el gobierno confiscó las tierras y las empresas de los ciudadanos alemanes. De esta manera, el comercio del café experimentó otra crisis. Esto ya es para una Segunda Guerra Mundial. Para la época, sin embargo, Guatemala era ya una república bananera que había iniciado el comercio del banano desde principios del siglo XX bajo el monopolio de la United Fruit Company y la aprobación de entrada en este caso, Estrada Cabrera como tal. Entonces acá vemos cómo tuvo incidencia, ¿verdad? Inglaterra, Bélgica, Alemania y Estados Unidos en lo que fue este periodo de la historia, estableciendo al café, la caña de azúcar, el banano como elementos principales de poder exportar como tal. De aquí en adelante, entonces nosotros podemos observar, ¿verdad? Muchas otras situaciones, eventos que se van a ir manifestando. Acá entonces dice el café y lo que es la banca. El sistema bancario surgió del nexo con la producción cafetalera y propició la creación del primer banco, el Banco Nacional de Guatemala. Para esta fecha, entonces nosotros ya estamos estableciendo, ¿verdad? La institución bancaria como también otro elemento, ¿verdad? Fundamental de desarrollo. Creado, dice, en 1874 por Justo Rufino Barrios. Su capital se creó con el recaudo de la expropiación y venta de bienes de la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. Se recuerdan que en algún momento mencioné, ¿verdad? Que si era en este caso la religión la que tenía muchas tierras y no las utilizaban como tal, se las expropiaron, las vendieron y se repartió, ¿verdad? Ya el dinero. En este caso, establece el primer banco. Su duración fue solo de 32 meses, pues pronto se declaró en quiebra. Luego surgieron otros bancos como el Internacional, el Colombiano, todos emitían, ¿verdad?, moneda y durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera hubo mucha moneda circulante. Sin embargo, con los terrenos de 1917 y la Primera Guerra Mundial que dañaron la economía, la moneda se devaluó y el aumento, ¿verdad?, del descontento contra este presidente.
Recordemos que muchas veces todos toman decisiones de acorde, ¿verdad?, a las necesidades y a las circunstancias que se establecen. Algunas van a ser acertadas y otras definitivamente van a ser malas y dañinas para el desarrollo del país. Hasta 1924 la moneda había sido el peso, pero en ese año se sustituyó por el quetzal. 2 años más tarde se funda el Banco Central de Guatemala, que regula la banca hasta 1946. Era un banco capital mixto, es decir, tenía capital privado y capital de gobierno, ¿verdad? En este caso, hoy en día solamente existe, ¿verdad? Los bancos con capital privado. Me parece que existe todavía el crédito hipotecario, que sería el Banco Nacional de Guatemala como tal, ¿verdad? Que tendría los fondos, en este caso, del gobierno. Durante los años posteriores de la depresión en 1929 se clausuraron varios bancos. Solo sobrevivieron el Banco de Occidente y el Nortenbuch en un banco alemán que intervino, ¿verdad? En 1943 junto con muchos bienes de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial y expropió un año después. Entonces, cuando les hablen de expropiaciones, definitivamente nos vamos a referir, ¿verdad?, a la toma que hacen ciertos gobiernos de los recursos que se tengan, ya sea propios, es decir, de las personas de aquí de la región o de otros países, como nos lo ha manifestado en este caso. La historia es muy extensa. En parte acá el libro nos muestra, por ejemplo, solo resúmenes de lo mismo, pero para ir detalle a detalle nos tocaría que recibir, ¿verdad?, el curso de sociología como tal. Y no solamente observar, ¿verdad?, estos libros, sino tendríamos que auxiliarnos de muchos otros documentos. Pero por el momento, ¿verdad? Nosotros solamente vamos a tomar esta parte y con esto vamos a concluir. Ustedes me indican, por favor, si hay alguna duda, algún comentario, algo que no quede claro, por favor. Todo claro, señor. Gracias, Kim, por responder. Bueno, entonces me restan unos minutitos. De ellos, les voy a suplicar que comencemos ya a desarrollar, ¿verdad?, nuestros apuntes en el cuaderno para que podamos ir desarrollando las tareas en conjunto. Trabajemos, por favor.
Muy bien, jóvenes, que tengan una feliz y bendecida mañana. Pueden pasar a su siguiente clase. Feliz día para todos. Adiós, Miss, nos vemos. Nos vemos, Sua.